Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Benei Noach. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas verajot a todos. Shalom a todos amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar el tema de Yom Kippur. Es uno de los eventos más importantes dentro de la vida judía. Es conocido como el Día del Perdón o el Día de la Expiación. La palabra Kippur significa expiación. Yom Kippur significa el Día de la Expiación. Y tal como la Torá lo dice, esto acontece el día 10 del mes de Tishrei, que tal como vimos el 1 y 2 de Tishrei fue Rosh Hashanah, y el día 10 es el día de Yom Kippur. Está en la Torá explícitamente en el libro de Levítico 23, versículo 26. Dice así: y habló Hashem a Moshe diciendo, pero el 10 de este mes séptimo, que es el mes de Tishrei, dice aquí, es día de expiaciones, que en hebreo se dice Yom HaKippurim. Kippurim es el plural de Kippur, es decir, día de las expiaciones. Convocación de santidad será para vosotros, y afligirán vuestras almas. Esto significa el ayuno. Y sigue diciendo, y ofrecerán una ofrenda de fuego a Hashem. El mandato del Eterno al pueblo de Israel en este día era que todo el pueblo debía ayunar durante 24 horas, un día entero, y segundo, que tenían que traer unos sacrificios específicos en el templo, y eso lo hacía el sumo sacerdote, tal como se detalla explícitamente en el capítulo 16 del libro de Levítico. Entonces el sumo sacerdote tiene mandatos y deberes especiales en aquel día, y todo el pueblo tenía el mandamiento de ayunar. Y pasando a revisar lo que dice Levítico capítulo 16, desde el versículo 1 dice, y habló Hashem a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando ofrecieron su sacrificio delante de Hashem y murieron, que dijo Hashem a Moshe, habla a Aarón tu hermano, que no venga todo el tiempo al santuario detrás de la cortina, al frente del caporet que está encima del arca. El caporet es una cubierta de oro que estaba encima del arca. Que no venga siempre allí, a ese lugar, que es el lugar santísimo, para que no muera, dice aquí, sino que en la nube me apareceré sobre el caporet, que es la cubierta que está en el arca. Con esto vendrá Aarón al santuario, con un toro por el pecado y un carnero como ofrenda de ascensión. Y si ustedes continúan leyendo todo el capítulo, van a encontrar muchos requisitos y pasos a seguir de lo que debía ser el sumo sacerdote. Aquí se menciona a Aarón, el hermano de Moisés, quien fue el primer sumo sacerdote, como se dice en hebreo, Cohen Gadol. Fue el primer Cohen Gadol que ofició el servicio en el templo en el día de Yom Kippur. A partir de él, todos los sumos sacerdotes que vengan después de Aarón deben hacer este servicio en aquel día. Y en resumen, tenemos aquí un mandato del Eterno para el pueblo de Israel, y dentro del pueblo de Israel el mandamiento para el sumo sacerdote de hacer todos estos servicios en el templo, como traer sacrificios, como más adelante dice allí, llevar el incienso, usar una túnica especial, todo lo que allí se cuenta. Y hay que saber que la Torá oral amplía mucho más cosas que no están escritas aquí en todo el capítulo 16. Entonces tenemos aquí que todo esto es un mandato para el pueblo de Israel. Significa que todo judío, cuando llega Yom Kippur, tiene la obligación de ayunar. Debe hacerlo. Solamente una persona que corre peligro su vida está exenta de ayunar, pero el judío que esté sano, que básicamente no tenga peligro de vida, a pesar que el ayuno le sea difícil y complicado, debe ayunar. Solo cuando un médico afirma que tal judío tiene peligro de vida si ayuna, entonces no debe ayunar. Entonces entendemos que es un mandato obligatorio para el pueblo de Israel. Y no es
una obligación este ayuno para las naciones. Es decir, el Eterno no lo obliga y no lo exige a las naciones, a todos los Benei Noach, a todos los gentiles justos que siguen los mandamientos del Eterno. Los mandamientos para los Benei Noach son 7 principales con derivados, y el ayuno de este día de Yom Kippur no es uno de los mandamientos para los Benei Noach. Por tanto, entendemos aquí que no hay una obligación, y el noágida no debe sentir que cuando venga este día de Yom Kippur, él tenga el deber de ayunar. Eso no debe pensar, no debe sentirlo, no debe creer que el Creador mismo le pide y le demanda ayunar en ese día, porque no es la verdad, ya que la Torá no dice eso. La Torá enfatiza claramente que es un mandato para Israel. Y aquí volvemos a hacer la siguiente aclaración para muchas personas que cuando escuchan esta parte, que hay mandamientos que son para Israel solamente, de pronto puedan sentirse mal de alguna manera por sentirse excluidos de cumplir este mandamiento. Sin embargo, debo aclarar que ese sentimiento es algo que solo proviene del corazón y no está basado en el estudio de la Torá. Y cada vez que compartamos estos estudios de las festividades judías, vamos a tener que hacer esta aclaración para que las personas tengan el panorama completo y todo esté lo más claro posible. El asunto es el siguiente: el Todopoderoso creó al ser humano y cada persona en este mundo es valiosa y es querida por el Eterno. Sin embargo, en el programa del mundo, el Eterno decidió, en su gran sabiduría, escoger al pueblo de Israel para una misión especial que ayude a reparar el mal en el mundo. Y eso lo vemos desde Génesis, cuando el Eterno habla con Abraham y le anuncia que de él provendrá una gran nación. Y cuando saca al pueblo de Israel de Egipto y los lleva al monte Sinaí y hace un pacto con ellos para que cumplan 613 preceptos. Todo eso que el Eterno hizo fue con un motivo grande en su infinita sabiduría. Sin embargo, al hacer esto, no significaba que el Eterno no amara o no valorara a todas las naciones, a todo ser humano en este mundo, sino que Él decidió que tanto Noé como todos los descendientes de él, toda la humanidad, reciban los 7 preceptos, y decidió tomar a Israel para que cumplan como pueblo entero 613 preceptos. La decisión de entregar una cantidad de preceptos a un grupo de personas, o la decisión de tomar a Israel y decirles, les daré a ustedes más preceptos, ese acto no es un rechazo del Eterno para la humanidad, sino algo que tiene un propósito en sí mismo. El Eterno lo hizo con un propósito definido. Ahora bien, dentro del pueblo mismo de Israel, hallamos preceptos que son exclusivos para los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios en el templo, tenían que ofrecer el incienso en el templo, y todos los demás del pueblo de Israel no podían hacer ese servicio. Hay una historia muy conocida de Coré que se rebeló contra Moisés y le dijo, este Coré es llamado Koraj en hebreo, en las traducciones es conocido como Coré. Él le dice a Moisés que no es justo que solamente los descendientes de Aarón ofrezcan el incienso y que ellos también podrían hacerlo. Entonces Moisés le dice, ven mañana tú y todos los que están contigo y ofrezcan incienso al Eterno, y veremos si el Eterno recibe su ofrenda. Allí en el libro de Números cuenta que la tierra se abrió y todos los que estaban con Coré fueron tragados por la tierra, y los que acercaron incienso, que no eran sacerdotes, murieron. También hay una historia muy famosa del rey Uzziá, que en español es Usías, que dice allí en el libro de Reyes que se enalteció su corazón y tomó incienso para ofrendarla en el templo. Los sacerdotes le dijeron que se retire porque él no puede ofrendar el incienso. El rey, siendo el rey, se enojó y en ese momento le brotó lepra
La lepra hizo que el rey se avergonzara y se asustara, saliera del santuario y quedó leproso toda la vida. Eso cuenta el libro de Reyes. ¿Qué vemos aquí? Que dentro del pueblo de Israel, los mismos judíos no pueden realizar mandamientos que son específicos para los sacerdotes. Nos preguntamos entonces, ¿el Eterno ama más a los sacerdotes que a los demás del pueblo de Israel? En verdad, sabemos que no es así. Sabemos que no es un asunto de amor, no es un asunto de valor. Sabemos que el Eterno nos ha creado a todos y todos para Él somos valiosos. Y solamente las personas malvadas que por su propia voluntad pecan, ellos mismos se hacen viles, ellos mismos se denigran, pero el Eterno mismo ama a todas sus criaturas. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué el Eterno manda a los sacerdotes una serie de mandatos que no se los manda al resto del pueblo de Israel? No es porque Dios haga acepción de personas y prefiera a unos más y a otros menos. No se trata de eso. Se trata que en su infinita sabiduría Él sabe qué mandatos delegar a un grupo de personas y qué mandatos delegar a otro grupo de personas. Y aunque el tema es mucho más extenso, hasta aquí basta por hoy para explicar y entender cuando decimos que la Torá es la que dice que el pueblo de Israel tiene la obligación de ayunar en Yom Kippur, pero los Benei Noach no tienen la obligación de ayunar, no tienen el mandamiento. No es porque el Eterno los rechace, no tiene que ver con eso, sino porque Él decidió en su infinita sabiduría entregar este mandato al pueblo de Israel y las naciones no lo tienen como mandato. Ahora, lo que estudiaremos aquí sobre este tema es si es que de todas maneras los Benei Noach quisieran por su propia voluntad hacer este ayuno, si es que lo pueden hacer o no, a pesar que no es un mandamiento, si es que pudieran también hacerlo. Existe la posibilidad que el padre ordene al hijo mayor barre la casa, pero no se lo ordena a los hijos menores. De pronto uno de los hijos menores le nace barrer la casa y él toma la escoba y comienza a barrer también. El hijo menor lo hizo porque le nació y el hijo mayor tenía el mandato del padre de hacerlo. Eso también existe con respecto a los mandamientos del Eterno. La pregunta es, a pesar que no es un mandato para los Benei Noach, ¿podrían hacerlo de todas maneras? De eso nos ocupamos nosotros, de explicar cuándo sí y cuándo no. Y esta explicación proviene de las raíces y de las reglas que hay en la Torá oral, basadas en los textos de la Torá escrita. Somos noágidas, la verdad de la Torá para las naciones. Y lo otro que veremos en nuestro estudio es qué mensaje nos trae este día de ayuno llamado Yom Kippur. Todas las festividades de la Torá traen un mensaje para toda la humanidad. Y eso es lo que vamos a tomar para aprender de cada una de las fechas y las fiestas en el calendario judío. Lo primero que debemos de decir es que a pesar que no es un mandamiento para los Benei Noach ayunar en el día de Yom Kippur, si los Benei Noach desean hacerlo, tienen permitido hacerlo. No se les prohíbe, la Torá no les prohíbe ayunar si ellos desean hacerlo por su cuenta, entendiendo que no es un mandato, sino que lo hacen voluntariamente. El ayuno es un ayuno de 24 horas. Y en este ayuno no se come nada, ni se bebe agua tampoco, ningún alimento, ni líquido ni sólido. Y el ayuno es desde que anochece, la noche anterior del día de Kippur, desde que anochece, toda la noche y todo el día siguiente hasta que vuelve a anochecer. Allí termina el ayuno. Es desde anochecer hasta anochecer. Y esto se ve explícito en el capítulo 23 de Levítico, el versículo 32. Dice aquí, es un día de descanso para ustedes y afligirán sus almas el 9 del mes, al anochecer, desde el anochecer hasta el anochecer. Así dice el versículo. En realidad el día de Yom Kippur es el día 10,
Pero la Torá habla que el día 9 al anochecer ya comienza el ayuno de anochecer hasta el siguiente anochecer del día 10. Así son los días hebreos que comienzan con la noche como es sabido. Los Benei Noach que deseen ayunar en ese día tienen permitido hacerlo, pueden hacerlo, siempre y cuando el ayuno no les afecte la salud. ¿Por qué? Porque está prohibido que el ser humano haga algo que le pueda afectar su salud. En todo sentido, para toda la humanidad está prohibido que el ser humano haga algún acto que le pueda provocar daño en su salud. Todo ayuno que la persona quiera hacer, tiene que revisar si su salud le permite ayunar, si el ayuno no le va a afectar en lo absoluto. Las personas que están sanas y pueden ayunar, no hay ningún problema que lo hagan. Pero las personas que saben que tienen enfermedades específicas en las cuales necesitan comer, necesitan alimentarse, y cualquier problema que la persona sepa que necesita cuidarse, entonces, aunque la persona diga yo quiero ayunar, si eso le hará daño a su cuerpo, está pecando en contra del Eterno al dañar su propio cuerpo. El Eterno no desea que una persona ayune dañando su salud. Por ello, quien quiera hacer este ayuno, que revise si su salud está bien para que lo pueda hacer. Todos los Benei Noach que quieran hacer este ayuno y están sanos para hacerlo, lo pueden hacer sin ningún problema. Ahora bien, en Yom Kippur también hay un libro de plegarias llamado Mahzor, el Mahzor de Yom Kippur. Sin embargo, las fórmulas y los escritos que se encuentran allí no deben ser recitados por los Benei Noach, tal como lo estudiamos en el tema de Rosh Hashanah, por el mismo motivo que hay plegarias y composiciones específicas que lo debe decir el pueblo de Israel y que lo debe decir con un mínimo de 10 varones judíos dentro de la sinagoga, y son asuntos específicos que fueron establecidos para el pueblo de Israel, y hay una serie de procesos que se hacen durante ese día dentro de la sinagoga. Y eso es algo sagrado. Lo que los profetas establecieron en las plegarias que encontramos en los libros de rezos hoy en día, no son poemas o palabras hechas por concesión de un grupo de personas. Son asuntos espirituales, son asuntos elevados. Por tanto, no conviene tocar lo sagrado cuando no se sabe qué se está diciendo y por qué y en el orden preciso. Esto ya fue explicado, pero debido a las muchas preguntas e interrogantes que las personas se hacen, con la ayuda del Eterno, en un estudio aparte, será explicado tema del Sidur. Ahora bien, ¿qué podrían hacer durante el ayuno los Benei Noach en el día de Yom Kippur? El recitado de los salmos, como dijimos anteriormente, es bastante importante y bastante grande para toda persona. El libro de los Salmos es algo muy bueno recitarlo y muy bueno estudiarlo. Muy importante de entender, ya que fue compuesto con inspiración divina. No fue una composición poética del rey David, sino que es algo que proviene del Ruach HaKodesh, que es la inspiración celestial. Y cada palabra que fue escrita allí tiene un propósito, una razón grande, una enseñanza grande. Y recitarlo ayuda al alma de una manera que no imaginamos, pero es bastante grande recitar el libro de los Salmos con toda la concentración, dirigiendo nuestra plegaria al Eterno. ¿Qué más se puede hacer en el día de ayuno? La plegaria personal es bastante importante, en la cual la persona puede hacer confesión de pecados, ya que todo el año la persona puede confesar sus pecados, pero si los confiesa estando en ayuno, es bueno y es importante para cada persona en este mundo. Puede también estudiar libros de moral y ética judía, libros que hablen acerca del orgullo y de la humildad y del buen carácter, o historias de la Torá que nos traigan enseñanzas. Todo lo que sea posible leer de la Torá dentro del marco del estudio para los Benei Noach se puede leer y estudiar ese día también. En cuanto al juicio anual que explicamos en Rosh Hashanah, el Eterno el día 1 y 2 de Tishrei juzgó a toda la humanidad.
y Él decretó lo que sucederá el año que viene. Para toda la humanidad el juicio ya está establecido. De todas maneras, la persona puede seguir pidiendo misericordia al Eterno para que dichos decretos, si es que fueran castigos que el Eterno nos libre, sean aligerados por medio del arrepentimiento y de la plegaria. En todo el año es posible pedir. La plegaria tiene mucha fuerza en la persona. El Eterno escucha la plegaria de todo ser viviente. Por tanto, en cuanto al juicio, a pesar que ya fue decretado, seguir pidiendo al Eterno misericordia es bueno todo el año. La expiación se encarga de cubrir las manchas del pecado en el alma de la persona. La expiación no solo los cubre como si pensáramos que se encuentran presentes pero solo son cubiertos. El sentido original es que son retirados. Y para que se retiren esas manchas se requiere de la expiación. Y en el pasado, cuando había templo, mucha de la expiación era a través de los sacrificios. Pero no solo eso, también los ayunos ayudaban con la expiación para que el alma de la persona sea limpiada y liberada de todas esas manchas que el pecado provocó en su alma. Ahora bien, de manera básica, un ayuno trae cierta aflicción a la persona que ese día no come y no bebe agua. Esa aflicción tiene el objetivo de curar el alma que tuvo un goce del pecado. La expiación se asemeja también a la operación, a una operación médica, en la cual el pecado viene a ser como esa enfermedad que hay que extraer a través de la operación. Esta operación muchas veces puede ser dolorosa, a pesar que hoy en día hay anestesia. De todas maneras, el tratamiento puede ser doloroso, pero el objetivo es retirar el mal. Eso es la expiación. Nosotros debemos entender que cada acto que nosotros realizamos deben ser revisados en todo momento para no llegar a pecar. Si pecamos, producimos un daño en el ámbito espiritual y muchas veces también en el ámbito físico. Y para reparar ese daño sí se requiere la expiación. En principio se requiere el arrepentimiento, pero después del arrepentimiento se requiere la expiación, que la persona se limpie de esas faltas. Y esa limpieza no siempre es fácil. Por eso debemos tener cuidado con nuestros actos, para no llegar a cometer cosas que sean muy difíciles de retirar, manchas que sean muy profundas y que la expiación sea más costosa. Los sufrimientos que la persona tiene en este mundo son parte de esa expiación. Son el pago por sus pecados. ¿Y cuánto puede durar esa expiación o esos sufrimientos? La respuesta es que depende del grado de pecado que la persona cometió. Por ello, está en manos de la persona cuidarse. Mientras más se cuide del pecado, menos habrá posibilidades de tener una expiación difícil o dolorosa. El tema de los sufrimientos es un tema en sí mismo muy amplio y es muy difícil para la persona entender el porqué de los sufrimientos. Pero de manera fundamental, los sufrimientos son un medio de expiación de todos los pecados y las manchas en el alma de las personas. Son parte de la justicia divina cuando hay expiación por los pecados. Para que eso no suceda, debemos siempre estar atentos al arrepentimiento, cuidar nuestros actos para con Dios y para con las personas. Evitar situaciones que ocasionen pecado, cuidar nuestro trato con los demás. Y las personas que pueden ayunar no solo en Yom Kippur, sino en cualquier otro momento del año, con la intención de arrepentirse de sus faltas, les ayudará bastante también a los que puedan ayunar, que ayunen y que pidan que sus almas sean limpias de todas esas manchas que las personas se provocan a sí mismas cuando no cuidan su vida en general. El día de Yom Kippur nos enseña que hay expiación por cada pecado cometido y que la persona debe correr al arrepentimiento y pedir al Eterno que limpie su alma, que le dé fuerzas, que sea el objetivo de cada persona que sigue la Torá, limpiarse constantemente de las manchas que posee.
el recitado de salmos, la plegaria personal, el arrepentimiento, el ayuno para quien esté bien de salud, el estudio de la ética y moral de la Torá, el cuidarse de las malas amistades, de la mala influencia de los medios de comunicación. Todo eso es valioso y será valioso siempre para que la persona avance en su purificación, que valore el tiempo que tiene en este mundo para dedicarlo en la búsqueda del Eterno. Y cuando tenga que hacer las cosas de este mundo, como trabajar y cualquier otra cosa necesaria para la vida en este mundo, que mientras lo haga, revise que se ha hecho todo según los mandatos divinos, con intención buena, con cuidado, y una vez que tenga tiempo libre, que se dedique a todo lo que sea bueno y positivo para su alma, para su familia, el tiempo de tomar y leer libros que enseñen a mejorar el carácter según la Torá, el tiempo de la plegaria y el tiempo de estar con su propia familia, compartir con ellos en paz, mejorar su relación familiar y su relación con el Eterno, es lo mejor que podemos hacer en el tiempo libre y no dedicarlo al ocio y a diversiones que solamente nos arrancan el valioso tiempo para liberar nuestra alma de tantas manchas. La mala influencia de los medios de comunicación o de las amistades negativas aumentan el problema, aumentan las manchas que ya existen incluso. El cuidarse de todo esto y el buscar al Eterno constantemente ayudará a que la expiación por nuestros pecados anteriores no sea tan severa y nos dé fuerza ante las dificultades y sufrimientos que también son parte de dicha expiación. Somos noágidas, la verdad de la Torá para las naciones. Y hay una cosa más que nos enseña este día de Yom Kippur. En la Torá oral se dice que en el día de Yom Kippur el pueblo de Israel tenía que arrepentirse y pedir perdón por sus pecados, y que el Eterno les iba a perdonar plenamente de todos sus pecados en ese día. Por supuesto que el Eterno perdona a toda la humanidad cada vez que acuden a Él pidiéndole perdón. Sin embargo, con respecto a Yom Kippur, hay una regla en la Torá oral que es la siguiente: que en ese día el Eterno perdona los pecados que se cometieron contra Él, pero no los pecados que se cometieron contra el prójimo. Eso no funciona en el día de Yom Kippur, sino que la persona debe ir y pedir perdón al prójimo por el pecado que cometió contra él. Debe disculparse y pedir perdón. Ninguno de nosotros está libre de haber ofendido en algún momento a alguna persona en este mundo. Pero nos es necesario a todos nosotros pedir perdón, decir: me equivoqué, discúlpame, perdóname, no actué bien contigo. El reconocer que fallamos y el pedir perdón es lo que nos enseña también este día de Yom Kippur. Y según esta regla, que el Eterno no perdona los pecados contra el prójimo hasta que la persona le pida perdón al prójimo, esto también es una enseñanza grande para toda la humanidad, que de la misma forma tenemos que pedir perdón al prójimo por las faltas que cometimos contra ellos. Y por supuesto también pedir perdón al Eterno. Es decir, la regla es la siguiente: al pedirle perdón al prójimo por haberlo lastimado, también después tenemos que pedir perdón al Eterno por haber lastimado al prójimo. Sin embargo, si no pedimos perdón a la misma persona, al prójimo, entonces hay un problema. Y para esto los sabios de la Torá oral traen algunos detalles importantes a saber. Nos dicen entonces los sabios que han recibido la transmisión oral que la persona debe pedirle perdón al prójimo por cualquier acto que lo haya lastimado, ya sea insultos o cualquier otro tipo de daño. En el caso de los daños monetarios, la persona tiene que devolver lo robado. Si la persona robó a una persona, debe devolverlo. Y no solo basta con devolverlo, debe pedirle perdón por el acto de haberle robado, porque todas estas cosas afligen al prójimo. Entonces, básicamente, la persona debe decir al prójimo: perdóname, te he ofendido, hice esto, hice aquello, te pido perdón. Ahora bien, los sabios de la Torá enseñan que la persona que escucha a otra que le pide perdón debe perdonarle.
a pesar que le hizo un gran daño y que fue muy doloroso para la persona, de todas maneras es un deber perdonar. Así dicen los sabios de la Torá. Es decir, que cuando la persona viene a él y le dice perdóname por lo que te ofendí, con todos los sentimientos que pueda tener la persona en ese momento, que son difíciles, debe decirle yo te perdono. Y a pesar que el proceso de perdonar sea más largo y más difícil para la persona, en su decisión debe perdonar. Ahora bien, en realidad la persona puede ir varias veces al prójimo y pedir perdón de él. Si es que ve que el prójimo no desea perdonarlo, la persona puede insistir. Si ante la insistencia el prójimo no desea perdonarlo, entonces quien está mal es el prójimo, porque a pesar del dolor que de todas maneras siente, debido a que ve que su prójimo insiste en pedirle perdón, él tiene el deber de perdonarlo. Los sabios de la Torá dicen aquí algo muy interesante, que también lo trae el sabio conocido como Maimónides. Él dice que si su prójimo no quiere perdonarlo, debe traer el ofensor un grupo de 3 varones, 3 amistades de él, y delante de los 3 pedirle perdón a la persona. Si la persona no desea perdonarlo, debe traer por segunda vez a 3 varones para pedir perdón de nuevo, y si no quiere, puede una tercera vez traer al grupo para pedir perdón en presencia de estos 3. Es decir, este acto lo puede repetir 3 veces. Si después de la tercera vez no quiere perdonarlo, el ofendido no desea perdonar, dice aquí que el ofensor debe dejarlo e irse. Y este que no quiso perdonar es el pecador. Dice Maimónides en su libro, en nombre de la Torá oral, por supuesto. Y aquí mismo dice, ya que está prohibido para la persona que sea cruel y que no se reconcilie, sino que debe ser accesible a perdonar y difícil para enojarse. Y en el momento que le piden perdón, debe perdonarlo con todo el corazón. Aquí dice en hebreo con un corazón completo y con un alma asequible. Es decir, que su deber es perdonar de todo corazón y con la voluntad de perdonar. Sigue diciendo aquí, e incluso que el ofensor lo haya afligido mucho y haya pecado contra él en abundancia, que no se vengue ni le guarde rencor, dice el libro. Entonces vemos de todo esto la importancia de pedir perdón al prójimo y la importancia de perdonar a quien venga a pedirle perdón. Sin embargo, existe dentro de la cultura del mundo una ideología de no perdonar, una costumbre de no aceptar el perdonar a los demás. Ese no es el camino de la Torá, hay que perdonar. Sin embargo, es cierto que hay personas que piden perdón, pero en verdad no se arrepienten. Este es un caso aparte. Hay personas que saben que aquel que viene a pedirle perdón no está arrepentido. Entonces, con justa razón, no desean perdonarlo, porque no lo ven arrepentido o porque no creen en su arrepentimiento. Sin embargo, en este caso, lo correcto es dejar el tema en manos del Creador. Y cuando la persona venga a pedir perdón, perdonarlo de todas maneras. Y si el que pide perdón no está realmente arrepentido, ese asunto y ese problema lo tendrá que enfrentar él mismo delante del Creador. La persona que engaña a otros y dice perdóname, pero en su corazón no está arrepentido, sino que está engañando, el Eterno lo castigará, el Eterno hará justicia con esa persona. Pero nosotros tenemos el deber de perdonar. Pues hay una transmisión oral muy antigua y muy conocida en todas las fuentes de la Torá oral, y es la explicación del versículo que está en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Dice así, y pasó el Eterno delante de él, y proclamó, Hashem, Hashem, Dios misericordioso
y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en bondad y verdad. La explicación es la siguiente. Cuando dice y pasó el Eterno delante de él, obviamente no se refiere a que el Eterno sea corpóreo y que haya pasado físicamente hablando. Se refiere a algo más. La explicación correcta es que el Eterno no que pasó físicamente, sino que pasó por alto los pecados y perdonó al pueblo, que dentro del contexto de este versículo el pueblo había pecado con el becerro de oro. El Eterno es uno y único, no es corpóreo, y todas las cosas que se hablan de él de manera corpórea son metáforas en la Torá. Aquí, en esta sección donde dice y pasó, es que el Eterno pasó por alto. Ahora bien, después de pasar por alto, dice que el Eterno es misericordioso, lleno de gracia, lento para la ira y abundante en bondad. Es decir, el versículo nos dice que el Eterno está listo a perdonar, porque Él está lleno de gracia, tiene misericordia, no se enoja tan rápido por nuestros pecados, sino que es abundante en bondad para perdonar. La explicación de la Torá oral dice lo siguiente: ¿a quién el Eterno le va a perdonar lleno de misericordia y de gracia? ¿Con quién Él va a ser lento para la ira y abundante en bondad? ¿Y a quién le va a pasar por alto sus pecados perdonándolo? ¿A quién? A aquel que también pasa por alto los pecados cometidos contra él mismo de parte de su prójimo, de parte de otras personas. Es decir, quien sabe pasar por alto y perdonar las ofensas contra él, de la misma manera el Eterno pasará por alto las ofensas que él mismo ha cometido contra Hashem y le va a perdonar. Y como dice el versículo, Dios misericordioso y de gracia, ¿con quién será misericordioso? Con aquel que también es misericordioso. ¿Con quién será lento para la ira? Con aquel que también es lento para enojarse con los demás. ¿Con quién será abundante en bondad? Con aquel que también es abundante en bondad para los demás. Medida por medida, como sabemos de la transmisión oral. Según esto, el día de Yom Kippur también nos enseña a perdonar. Y es muy sabido que hay diferentes tipos de ofensas y que no todas son iguales, y que hay niveles de dificultad para perdonar y que no es fácil para ninguna persona según su nivel y el grado de dificultad y de ofensa que recibió. Pero una cosa es cierta, que el Eterno en su gran bondad puede liberarnos por completo cuando nosotros decidimos perdonar. El Eterno en su gran bondad nos libera de todo eso, ya que nosotros mismos también hemos pecado contra Él, nosotros mismos también hemos pecado contra otros. Entonces, es la voluntad del Eterno llegar a perdonar todos nuestros pecados, que estemos limpios ante Él. Y parte de ello es aprender a perdonar a otros. Finalmente, hay otra enseñanza de la transmisión oral que se encuentra en el libro llamado Taná de Be Eliyahu, que es un libro de las revelaciones del profeta Elías a uno de los sabios de la Torá. Y en este libro dice el profeta Elías que en el futuro el Eterno hablará con las almas de las personas que lo buscaron a él, de los justos, y les dirá: no recuerdo ninguno de sus pecados. A pesar que durante la vida toda persona en algún momento ha fallado, ha pecado contra el Creador, en pensamientos, en acciones, de toda índole, el Eterno, que es el Rey del universo, y que ofenderlo a Él es la ofensa más grande, de todas maneras Él mismo dice: yo no recuerdo más sus pecados. Esto nos enseña cuán grande es el perdón del Todopoderoso, y que si Él nos pide perdonar a otros, lo hagamos, y si Él nos pide que vayamos a pedir perdón, también hay que hacerlo con humildad. Lo más importante de cada festividad es tomar la lección, la enseñanza que surge
de cada festividad. Y en este día de expiación y de ayuno, también aprendemos el perdón, el aprender a pedir perdón y el aprender a perdonar. Y el saber que el Eterno en su gran bondad está listo a perdonar cada una de nuestras faltas. Que sea su voluntad llenar al mundo de su perdón, del perdón del Eterno para la humanidad, y que entre nosotros aprendamos a perdonarnos también. Muchas verajot a todos. Shalom.